Hola amigos, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Carlos Ocampo del canal Soluciones Alternativas. Muy buenas noches para todos y espero que se encuentren bien en casa, ¿verdad? Bien, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, ¿sí? Hoy vamos a hablar sobre la psicología de la educación. Bueno, yo no soy psicólogo, lógicamente me dedico a la docencia, pero es una parte importante de lo que vamos a hablar ahora. Vamos a hablar de las teorías de aprendizaje, ¿sí? Bien, dentro de la psicología de la educación hay cuatro o más teorías, de hecho, pero yo les voy a hablar de cuatro teorías del aprendizaje, ¿verdad? Estas cuatro teorías van encaminadas a cómo, fíjense bien, a cómo se puede enseñar en el aula. Y de hecho no nada más en el aula, pero bueno, lo vamos a manejar desde el punto de vista educativo, ¿verdad? Bien, vamos a hablar de la primera teoría, que es el conductismo, ¿sí? Bien, ¿qué características tiene el conductismo? Fíjense bien, el rol en el conductismo, el rol del maestro es esencial. En el conductismo, el maestro manda, el alumno nada más escucha y el alumno escribe, el alumno hace todo, exactamente todo lo que dice el catedrático, lo que dice el maestro. La palabra del maestro es irrefutable, ¿no? La palabra irrefutable quiere decir que tiene la validez nada más lo que el maestro dice. Y esto lo he constatado porque hay muchos alumnos que les doy clases de regularización y de repente les digo, hazle así, haz de esta manera. No, es que mi profe o mi maestro me dijo que le hiciera de este modo, o que no contestara tal esto, o eso es el conductismo, que se haga exactamente lo que el maestro diga. Esa es la parte de ir manejando al alumno, ¿sí? Ahora sí que es llevarlo, es encaminarlo, pero ¿quién dirige el móvil? Pues lo dirige el maestro, ¿sí? Esa es una de las primeras teorías, el conductismo. Bien, y dentro del conductismo hay algo que se llama reforzadores positivos o reforzador negativo. Bien, voy a poner un ejemplo del reforzador positivo, ¿sí? Por ejemplo, el alumno, si queremos que hable sobre un tema, le vamos a dar un reforzador. Por ejemplo, si le digo, quiero que el alumno hable de artículos que hay en la casa, entonces el alumno empieza a decir palabras, por ejemplo, calle, por ejemplo, cancha, pelota, y cuando de repente dice sala, le doy un reforzador, le doy lo que es un dulce, le doy un aplauso, le doy un abrazo, pero que el alumno vaya asociando, ¿sí? Que vaya asociando lo que yo quiero, lo que yo busco. Un ejemplo muy diferente y que no está pegado a lo que es la educación es la gente que va a los casinos y le deposita monedas a las máquinas de los casinos. ¿Qué pasa? Fíjense bien. Deposita una moneda y empieza a jugar la gente en el casino y de repente gana 10 veces y gana y vuelve a comprar más fichas y sigue jugando y ya no a las 10 veces, a las 20 veces gana. Entonces sigue la conducta, se va repitiendo y ese es un reforzador, ¿sí? También se utiliza mucho en las empresas. Hay unas empresas que, bueno, te dan un reforzador, por ejemplo, te dan un bono, te dan un incentivo, pero esos son reforzadores. Realmente no te das cuenta que lo que hacen es reforzar cierta conducta. Por ejemplo, los incentivos económicos y los no económicos son buenos reforzadores porque hacen que tú aumentes, ¿qué? La productividad. Igualmente el niño, o sea, tú le das un reforzador, por ejemplo, dices, Pedrito, ¿qué significa esto? Y el niño contesta bien, muy bien, Pedrito, por ejemplo, hacer esto es un reforzador, ¿sí? El aplaudirle, no sé, darle unas palabras, son reforzadores positivos. No necesariamente la cuestión económica o la cuestión material viene siendo, no necesariamente un reforzador positivo tiene que ser algo material, ¿sí? Esto es el conductismo, o sea, llevan a la persona, la dirigen, ¿sí? Y eso pasa mucho en la educación. Vamos a hablar de la segunda teoría o corriente de aprendizaje, que es el constructivismo. ¿Qué es el constructivismo? Bueno, aquí el rol del maestro
y el rol del alumno cambian, ¿sí? Porque el maestro, ¿qué papel juega un maestro? Bueno, en esta teoría el maestro, su papel es mínimo. Lo que hace es nada más da las indicaciones y el alumno es el que tiene que descubrir. Por ejemplo, podemos sacar un alumno al campo y que descubra qué son las plantas, qué es el agua, qué es el río, o por ejemplo le podemos decir que investigue algo y el alumno, ya sea que investigue en internet, en libros, o que haga una investigación de campo, el alumno, valga la redundancia, construye el conocimiento. El alumno, ¿qué es lo que hace? El alumno descubre, hace los descubrimientos, ¿sí? Entonces, ese es el rol del catedrático, el rol es de guía nada más, el rol es de visualizar y el alumno es quien construye, el alumno es el que realmente hace la mayor parte, ¿sí? Entonces es muy diferente. Bien, la siguiente teoría o la siguiente corriente es humanista. ¿A qué se refiere? Bueno, en esta corriente humanista se basa mucho en los sentimientos del ser humano, en la parte del liderazgo del alumno, dejarlo ser como persona, ¿sí? Habla de apertura, que el alumno tenga apertura, de que sea abierto, de que pueda desplayarse, como decimos, ¿sí? El que hable, que exprese lo que siente, eso es la apertura. Habla también de la singularidad, que sea único. Singular significa único, o sea, cada persona es diferente, habla de la singularidad y también habla de otro punto que es la autonomía. Eso es algo muy importante, la autonomía del ser humano. Este es el humanismo. De hecho, hay muchas escuelas que son humanistas, ¿sí? Y hablan de esta parte. También hablan mucho el poder ser altruista, de dar a otras personas, del poder llevar a los que menos necesitan. O sea, hablan mucho de esta cuestión. Acuérdense estos puntos: autonomía, apertura y singularidad. Es en lo que se fundamenta el humanismo. Bien, y por último les voy a comentar lo que es la cuarta teoría, que es el cognitivismo. El cognitivismo habla principalmente del conocimiento, ¿sí? Aunque ustedes me digan, bueno, las otras tres también se adquiere conocimiento, sí, pero el cognitivismo lo que hace es clasifica ese conocimiento, lo graba en el alumno, en su mente. El alumno tiene la clasificación de absorber y lo asemeja el cognitivismo al ser humano. A la mente del ser humano lo asemeja ¿con qué creen? Con una computadora, con un ordenador donde tiene carpetas y clasifica el conocimiento. Eso es lo que es el cognitivismo. Está enfocado más al aprendizaje, como una esponja a la absorción del conocimiento, ¿verdad? Pero si nosotros vemos en las aulas, si nosotros vemos en la educación en el país, en México, o en el aprendizaje del mismo ser humano, ¿qué creen? Están relacionados cuatro teorías de aprendizaje, ¿verdad? Pero en su mayoría considero yo desde mi punto de vista que el conductismo nos hace ser, ¿sí? Porque donde llegamos nos conducen, nos llevan, nos dirigen. Y si ustedes se van un poco a la historia, siempre nos han conducido, ¿sí? Y estas son las teorías del aprendizaje, les repito. La primera, que es el conductismo, constructivismo, humanismo y cognitivismo, ¿sí? Esto está enfocado dentro de la psicología de la educación en la carrera, en la licenciatura de Ciencias de la Educación. Espero que les haya gustado esta cápsula y es muy importante que ustedes sepan estas teorías y que de repente sepan el por qué ustedes o el por qué sus hijos o el por qué las personas actúan de cierta manera. Para cerrar mi video les quiero decir que la gente más feliz es la que tiene más refuerzos positivos cada momento. Si yo estoy triste y me doy un refuerzo positivo, ¿qué va a pasar? Va a aumentar mi conducta. El reforzador hace que cambie la conducta. ¿Sí me explico? Muy bien, pues que tengan una excelente noche. Mi nombre es Juan Carlos Ocampo en el canal de Soluciones Alternativas. Que descansen y que sigamos adelante. Buenas noches, muchas gracias.